Maravilloso momento en que estamos conectados, damas y caballeros. Esto es el podcast del Club de Lectura PCB y estamos hoy reunidos en torno a nuestra protagonista Sandra Lorena y con el fin de que nos conozcan, vamos a permitir la presentación de cada uno de nosotros. Yo soy Rox, el facilitador lúdico andragógico. Es decir, voy a las empresas a desarrollar las competencias blandas, esas que son las poderosas y hacen la diferencia en el desempeño de los profesionistas dentro del mundo organizacional. Y me baso en la metodología de mi libro Sapes de Andragogía, disponible en Amazon. Adelante, Alicia Miguel. Buenas noches, Robser. Buenas noches a todas. Mi nombre es Alicia Miguel García. Soy enfermera jubilada desde hace 15 años y actualmente me dedico a las terapias holísticas, entre ellas flores de Bach, biomagnetismo, método Yuen, etcétera. Es un placer estar con ustedes y es un placer conocer de Sandra Aragón y platicar contigo. Bien, damas y caballeros, vamos con Noemí. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy psicóloga, me dedico a la terapia individual, trabajo también con grupos, tanto para adolescentes y adultos. Actualmente trabajo en un DIF municipal del estado de Puebla y lo que más me apasiona y lo que más me impulsa es estar haciendo este crecimiento personal, tanto para mí, tanto para las personas que me buscan como psicóloga y generándoles pues una herramienta fundamental que es la inteligencia emocional. Muchas gracias, Rotzel. Es un gusto, Noemí. Vamos ahora con Quetzali. Hola, buenas noches. Soy Quetzali, una apasionada del conocimiento que le gusta viajar, leer y enseñar a transformar realidades. Creo en el poder de la química para poder despertar curiosidad y que la lectura es el motor del cambio en la educación y además toda educación o toda transformación genera un mejor futuro. Así es, Quetzali. Y vamos con nuestra protagonista y su autopresentación. Adelante, Sandra Aragón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por invitarme y debo decir que estoy sumamente orgullosa de trabajar como docente con los adolescentes y una de las partes más apasionantes dentro de la docencia es transmitir conocimiento, pero sobre todo generar ese hábito de lectura en los jóvenes, ese hábito por el estudio. Claro, también en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, me gusta mucho hacer ejercicio, esa es otra de las partes que me apasiona y sobre todo la lectura. Gracias por la invitación. Con Es ustedes, un Sandra gusto. Aragón. Es un gusto, Sandra, y es un honor. Cuando se desarrolló este libro, El poder de la lectura, Diana Coto, nuestra fundadora del Club de Lectura PCB, reunió a un conjunto de personalidades con características diversas en su preparación. Y es para mí un honor entender, saber, comprender que estamos entre coautoras y coautores con perfiles sumamente interesantes. Y estamos aquí con Sandra Aragón, quien es una mujer nacida en Culiacán, Sinaloa, y que se ha desempeñado, como ella ya lo ha señalado, como docente para adolescentes y en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aquí lo interesante es que ella es una profesional del derecho, una jurista,
Y también tiene un doctorado en innovación educativa en pedagogía, en donde además recibió su mención honorífica. Es impresionante este perfil para Sandra Aragón, que además está orgullosa de preparar a sus alumnos para participar en concursos de oratoria, ortografía y redacción, declamación, comprensión lectora, entre otras. Ha apoyado cursos de comunicación verbal, compartiendo su experiencia y conocimiento en cada uno de estos espacios. Y como era de esperarse, el capítulo de nuestra compañera Sandra Lorena Aragón Payán, titulado La lectura en la educación, está plagada, este segmento, este capítulo del libro, del poder de la lectura, de una serie de beneficios que tiene la lectura en las personas, en la práctica lectora. Está muy interesante porque todo lo que nos comparte aquí nuestra compañera es digno de reflexionarse y de ver de qué manera lo podemos aplicar. Ella menciona que hay beneficios de la lectura como el aumento de la curiosidad. Esto implicará de parte de nosotros este segmento, característica que en la infancia hay de hambre intelectual, que se sacia una de las maneras con la lectura. Menciona acerca del conocimiento, es decir, la lectura es el brebaje del conocimiento, que es muy diferente a la información. La lectura despierta la imaginación, es decir, que se enciende el hemisferio derecho del cerebro, ese que puede provocar, incendiar ideas novedosas, la creatividad, la inventiva. A partir de lo que es establecido y conocido, hacemos recombinaciones y para ello la lectura es nuestra amiga. Mejora la gramática, el léxico, es decir, el vocabulario, y la escritura. Es interesante porque precisamente leer te puede dar más idea de cómo redactar. Fortalece la concentración. Estar aquí y ahora no es algo que hoy sea sencillo con tanta distracción y estímulo que nos rodea. El alimento de la memoria. Eso es la lectura. Facilita la comunicación. Ayuda a resolver problemas. Preguntémonos, como decía Robin Sharma, cuáles son nuestros problemas y hay muchos y muchas que ya han escrito acerca de cómo solucionaron eso que hoy nos aqueja. Así tenemos también la manera de expresar ideas. Ayuda al autoconocimiento, porque cada vez que leemos tenemos la oportunidad también de autoconocernos, así como la reducción del estrés. El estrés, que es un factor que aqueja actualmente a nuestra vida cotidiana, bueno, pues la lectura es una manera de evitar que nos afecte y que se sigan generando estos elementos en el interior de nuestro organismo que no son sanos, fruto del estrés. Aumento del rendimiento escolar adolescente, es decir, aquel infante que logra dominar la lectura le está haciendo un favor al adolescente y luego al universitario en que va a convertirse. Estimulante cerebral y el desarrollo del pensamiento cognitivo. Nos recomienda nuestra compañera doctora Sandra que los estudiantes expliquen con sus propias palabras lo que han entendido. Esto es muy interesante porque es algo que hacemos en el Club de Lectura PCB, curiosamente. Que haya una interacción entre el lector y el texto del autor. Eso fusiona lo cognitivo y lo emocional.
Dice Sandra que tuvo un padre inspirador, que fue una figura de identificación, un ejemplo para lograr tener este hábito y potencialización de la lectura. Recomienda, Sandra, el libro Estrategias de Lectura de Isabel Solé y la intención del objetivo del lector, esa debe ser considerada en el momento en que él toma un libro, porque el lector tiene un objetivo. Para mejorar la comprensión, es bueno practicar la lectura analítica, el uso de palabras clave, el uso de la construcción de esquemas y de mapas conceptuales. Es crucial realizar lectura por gusto, lo señala Sandra en su capítulo, leyendo en familia, sin limitaciones, teniendo tiempos asignados para ello y involucrándose en lecturas de niños y adolescentes en caso de que haya padres, madres, hermanos, para conversar acerca de estas lecturas. Impresionante las aportaciones en este episodio de parte de nuestra compañera Sandra, con quien vamos a platicar con la persona. ¿Quién es Sandra Lorena, la persona? Iniciemos esta conversación formal o informal, como quieran verlo. A ver, Sandra, yo tengo una curiosidad. Fíjate que la UAS es una gran comunidad de aprendizaje, así la tengo considerada. Tuve la dicha de estar allá dando programa formativo en el 2010, 2011, 2012. Y me encantó el ambiente, la manera como se conciben a los estudiantes. Es una hermosa comunidad. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles serían dos, tres fortalezas que tú consideras que tienes como docente? Muy bien. Es importante que nosotros como docentes siempre, siempre motivemos a nuestros alumnos cuando estamos transmitiendo ese mensaje. No es nada más transmitir el mensaje o el conocimiento, sino también motivarlos para que aprendan. Y esa es una de las fortalezas que tengo, que lo he descubierto normalmente porque siempre que les hablo sobre un tema, busco la manera para ponerles ejemplos. Entonces, la motivación es necesaria. Y otra de las partes también que debemos de trabajar bastante con los jóvenes y ¿por qué no? En la parte personal también, la cuestión de los hábitos. El hábito en la lectura es fundamental y ya me lo me lo han dicho varios autores, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, incluso los compañeros en algunas pláticas que hemos tenido. Es necesario que motivemos a los alumnos, pero también generemos ese hábito por la lectura. Yo admiro mucho a la maestra Quetzali Hernández, porque es una maestra que motiva a los alumnos, pero además tiene un club de lectura. Wow. Espero poder unirme en alguna ocasión y ellos están motivados, sabe que les encanta, siempre, siempre le preguntan a la maestra o me preguntan a mí que por qué no nos incluimos en lo que es el círculo de lectura que tiene la maestra Quetzali. Y la verdad es una fabulosa idea. Generar el hábito en la lectura quizá no sea fácil, porque muchas veces o en algunas ocasiones siempre vamos a poner pequeñas trabas como hoy no puedo, tengo cosas que hacer y es con eso con lo que tenemos que luchar, porque necesitamos generar constancia, perseverancia para lograr el éxito y creo que
la maestra Quetzali lo está logrando con algunos alumnos, se sienten motivados y esa parte como docentes necesitamos trabajarla. Entonces, es la motivación, es el hábito y es la constancia que sí debemos de tener, Qué porque valioso. lo que es la lectura, necesitamos ser constantes y claro, leer cosas que a nosotros nos agraden, nos motiven, para, ahora que sí, tener una mayor abundancia de palabras al momento de transmitir un mensaje. Pero Muy también bien. es necesario que motivemos de manera constante a los alumnos a que participen. Es allí la parte importante como docentes. Tenemos ese papel fundamental. Qué valioso, Sandra. Muy importante lo que nos compartes acerca de los hábitos, la motivación. Y mira, Quetzali, qué bien. Yo ya te reconocieron por tu esfuerzo con un club de lectura, porque si bien los hábitos son importantes, la motivación también, el socializar, el tener un club de lectura donde intercambiar ideas, creo que es algo muy, muy valioso. Y bueno, vamos a continuar sabiendo más acerca de Sandra Lorena, de su persona. ¿Quién le quiere comentar acerca de sus preguntas? Adelante, A mí me platiquemos gustaría con ella. saber algo. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasa, ¿no? Siempre que visitamos una librería, no hallamos qué libro escoger. Y aquí, pues, como comenta Sandra, que cuando visito una librería es casi un hecho que vamos a salir un libro, no sé, vamos a salir con un libro de ahí de la librería, ¿no? Pero a veces es muy difícil decidir por un solo libro. Entonces, ¿qué estrategia utilizas, Sandra, por ejemplo, en lo personal me pasa cuando visito una librería, siempre traigo como 10 libros y digo, no, no me puedo llevar todos. Entonces, ¿cómo le haces para decidir qué libro puedes comprar y en qué te enfocas o qué tomas en cuenta para decidir qué libro comprar? Muy bien, maestra. Primero, es importante que pensemos, por ejemplo, en el tema, que me motive el nombre del tema. Y otra parte que también pongo mucha atención es, ¿tiene imágenes? ¿Qué tipos de tema tienen? ¿Me llaman la atención o no me llaman la atención? Y otra cosa también muy, muy importante es, ¿en qué tanto tiempo lo voy a leer? Porque me ha pasado que me voy a la librería a comprar un libro, me traigo hasta 5 y termino por dejar un libro comenzado, empiezo otro, entonces no lo termino y pienso que también esa parte es fundamental. Otra cosa también que tomo en cuenta es qué libros son los que me recomiendan leer. Por ejemplo, hay libros de motivación personal, hay libros de educación, hay libros sobre oratoria, dependiendo del tema también y qué es lo que estemos tratando. Eso es muy, muy importante. Y ¿Sabes qué sobre me todo hiciste darnos el... recordar? Me hiciste recordar, Sandra, con lo que estás comentando, que luego, en efecto, llegas a la librería y dice uno, caray, quiero un libro, pero que tenga monitos o imágenes, ¿no? Entonces, y como bien dices, ¿no? El título, ¿no? Entonces, lo que acá, todo lo que dijiste ahorita me puse a pensar en el libro, ¿no? Este que tengo en mis manos. Y tiene monitos, porque tiene las fotos de todos y todas, ¿no? Entonces está bueno. Además que tiene, por ejemplo, ilustraciones donde viene en grande estas comillas, por ejemplo. Está padre. Luego. Dijiste de la cantidad, ¿no? Que sí lo vaya yo a terminar de leer. Y sí, mira, el grosor, sí, como que uno sí va a acabarlo, ¿no? Está bien. Y bueno, pues que dices que el tema llamativo, pues el poder de la lectura, entonces creo que es una muy buena idea. No sé qué opinen los demás, las demás, de lo que dice aquí Sandra Lorena. Yo creo que Pues de podemos hecho yo, resumir. bueno, perdón, no es que yo también quería comentar sobre eso que decía Robsel, porque por ejemplo,
O sea, que si escoges el tema y todo, pero como que lo enfocas como a lo que estás viviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes que conviven con adolescentes, que conviven con niños y aparte con su familia, por ejemplo, si uno de los chicos llega y dice, ay, fíjese que estoy leyendo, no sé, la serie de La Reina Roja, ¿no? Y ustedes así de plic, 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 o sea, ¿de qué me está hablando? ¿No? Y a lo mejor ese no nada más es interés de uno, sino que es el interés general porque son series de libros para adolescentes o series de libros para niños. ¿Ustedes de qué manera lo sobrellevan? O sea, si compran ustedes esa serie para leerla y saber qué tipo de historias son las que están leyendo e involucrándose los jóvenes para saber qué es lo que les está llamando la atención o permanecen al margen, qué tipo de, no sé, de consejo les dan o cómo los guían para que, bueno, independientemente de la lectura que estén en sus manos, ellos sigan fomentando el hábito de leer. Porque bueno, es que yo las leo, por eso les digo, ¿no? Yo leo mucha lectura para adolescentes, porque a mí me gusta. Entonces yo veo que después los más adolescentes la traen y dije, ay, creo que yo me quedé en otra época, ¿no? Pero porque a mí me llama ese tipo de lectura y dije, bueno, ¿cómo le hacen dentro de este contexto para que ellos continúen leyendo? A lo mejor que no es un tema que ustedes manejen como parte de, pues, de temas que tienen en la escuela. Ay, ¿cómo lo manejan si alguno de los estudiantes les llega a hacer este tipo de preguntas? Sí, mire, es necesario que cuando vayamos a empezar con una lectura, primero que nada, mm, que tengan interés sobre el tema y dejarlos que ellos elijan sobre su lectura, sobre su tema. Es muy importante porque si como docentes imponemos y decimos esto es lo que vamos a leer, esto es lo que vamos a mirar, ya desde allí, desde la imposición, ya no hay una motivación. Es necesario primero entonces que estemos convencidos y que nos guste sobre todo el tema. Siempre, siempre cuando a una persona se le va a iniciar con el proceso de la lectura o a generar ese hábito, es necesario que ellos elijan lo que ellos quieran leer, porque esa parte es importante. Si estamos convencidos qué es lo que queremos hacer, yo creo que no hay barreras, porque de la otra forma es así como que hoy no puedo, no quiero, no tengo tiempo y ponemos siempre barreras y siempre estamos posponiendo las cosas y de esa manera creo que no existirían barreras, además que los motivamos. Qué valioso. Ok, ok, gracias. Sí, qué buena pregunta hiciste, Tulia. Fíjate que ahora que fue en la última Navidad, allá en la FIL, precisamente cuando fuimos a presentar el libro, ahí había un stand de Panini con un montón de, pues historietas y estaba lleno precisamente de adolescentes. Y como mis sobrinas son adolescentes, pues yo dije, "Nah, a ver qué les llevo de ahí". Y pero pues yo con total desconocimiento, ¿no? De qué diantres hay aquí en de lecturas de Panini. Y les compré dos lecturas que me recomendaron allí los que estaban de alguna manera vendiendo. Y bueno, creo que no le atiné, porque creo que no leyeron lo que les regalé. Pero sí, sí, o sea, es interesante entender que es muy importante meternos en qué le interesa leer a los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido yo le preguntaría a Sandra, en tu caso, pues, ¿cuáles fueron lecturas que en tu adolescencia te fascinaban? Hubo un tiempo en que quizá estuve pasando por una situación difícil de la pérdida de un familiar y fue así que me empecé a adentrar más en la lectura. Ya tenía ese hábito, pero necesitaba emplear el tiempo en algo de beneficio. Y entonces empecé a preguntar qué tipos de libros podía leer como
para la superación personal. Y recuerdo muy bien un libro que me recomendaron de Cuauhtémoc Sánchez, de Carlos superación Cuauhtémoc personal. Sánchez. Sí. Sí, así es. Y en aquel entonces solamente buscaba de ese autor porque me gustaba la manera en cómo te adentraba en el tema. Leí otros libros, por supuesto, ahorita no tengo en mente, pero sí hay otros libros de Rizo, por ejemplo, que también me gusta mucho leer, este autor. Libros sobre oratoria, libros sobre cómo hablar en público, estrategias de aprendizaje, pero en sí, si nosotros le hablamos a los jóvenes sobre esta parte, a lo mejor como que les resulta aburrido, por eso sí es importante que ellos elijan su tipo de lectura, cada quien, porque recuerdo en Ya, aquella temporada siempre nos daban a elegir y es necesario hacerlo, creo que sí. qué bien. Muy valioso, sí. Definitivamente leer por gusto hace la gran diferencia. ¿O no lo creen? ¿Qué otras preguntas tienen aquí, compañeros, compañeras? Pues yo le quiero preguntar, bueno, uno, felicitarla y que me hace recordar a mi maestra de la secundaria de literatura, Soledad Vargas. Ella muy bella, mi maestra. Y recuerdo mucho todos los libros que pues íbamos pues revisando dentro de lo que se veía en la secundaria. Y pues algo muy difícil fue lo de Don Quijote, pero sin embargo ella nos platicaba el libro. Y eso fue lo que a mí me gustó, incluso yo quería estudiar algo así, lo que ella hacía, ¿no? Total, no se me hizo, pero creo que son la forma en que un docente se entrega a los alumnos. em, Ese interés, creo que eso es lo que mueve la fibra por dentro de uno, porque nace esa curiosidad, ¿y qué más? O sea, es como que abre la puerta y dice, pues ahí está todo lo que puedes ir leyendo. Entonces, yo pensé que no había leído de más chiquilla, pero sí leí varios, varios libros que yo me encontraba así como dicen, no, pues por ahí libros mal acomodados, como dice la maestra, y pues la curiosidad de leerlos, sí es verdad de todo eso. Entonces, en sí no tengo ninguna pregunta, sino es ese comentario, ese amor por, por, eh, por los alumnos. Creo que eso es lo que nos marca, lo que nos inspira, lo que nos deja ese sabor agradable de ver un libro y luego expresa que cómo se crea ese vínculo entre el lector y el texto, ¿no? Y es como si nos platicaran, como si nos sentáramos con el autor y nos platica. Entonces, eso era lo que hacía mi maestra y me imagino así a Sandra con sus alumnos, platicándoles, explicándoles en forma muy sencilla, muy simple, pero muy agradable. Entonces siento que esos alumnos pues se llevan un gran recuerdo y se llevan todo un bagaje de aprendizaje en cuanto al gusto y pues todo lo que acaba de mencionar en su capítulo, todo lo que se desarrolla y esa es una parte muy interesante, muy importante porque pues los lleva hacia el éxito. Y pues ella cómo se siente al hacer esto, siento que así es. Así es. Es impresionante cuando uno está dando clases y transmites esos conocimientos, pero además te das cuenta que has motivado a los alumnos a aprender, porque desde luego como docente nos damos cuenta cuando los alumnos te están prestando atención en la explicación, cuando les estás hablando sobre un tema interesante, les pones ejemplos, ellos empiezan a participar y además, sobre todo que a algunos no les gusta participar, pero te das cuenta que empiezan a levantar la mano y les generas esa confianza como docentes
y es esa, vamos a decir, esa motivación, ¿por qué no? Porque nosotros los maestros, cuando damos la clase, necesitamos motivar a nuestros alumnos, no hacer una clase aburrida, porque también eso pienso que no les ayudaría. Es necesario entonces motivarlos, siempre transmitirles ese mensaje y sobre todo, pues la alegría que ellos nos transmiten a nosotros, ¿no? Como docentes, porque el hacer las cosas que a nosotros nos gustan, nos levantamos con ánimo y decimos, hoy tengo clases con este grupo, hoy voy a salir a tales horas o voy a estar 50 minutos interactuando con ellos. Y eso es una parte importante, siempre ir con ganas de trabajar y saber de qué les vamos a hablar y motivarlos. Qué Y bien, eso es, Sandra. Eso es esto que mencionas me hace recordar que hay docentes que tienen este espíritu de planear y tener una vocación acendrada para que generen clases de esas que hasta la fecha alguien puede recordar por el hallazgo que tuvo de algo especial, un aprendizaje significativo, entre otras cosas. Oigan, fíjense que nos queda ya bien poquito tiempo. Vamos con Noemí o con Alma Angélica con su pregunta. Adelante. Ok, bueno, Sandra, tengo la oportunidad ya de conocerte. De verdad, me encanta mucho esa vibración que tienes de transmitir confianza, ¿no? Y porque lo veo pues, con los padres de familia y también con los jóvenes. Entonces, es una energía muy bonita. Y que, bueno, mi pregunta va más a esta parte. Estudiaste Derecho. ¿Cómo es que llegaste a apasionarte por el ser docente y bueno, que en tu capítulo transmites tu mensaje a los jóvenes? ¿Cuáles son esos beneficios que si empezamos a leer y tenemos el hábito, pues vamos a tener muchos beneficios en en nuestra vida y en nuestro crecimiento personal? Pero ¿por qué eliges ser docente cuando tu profesión es ser abogada y que ser abogada pues también es mucho de lectura? Igual otra pregunta es que si nos puedes compartir los